Bajo ese criterio, estos dos objetos que siguen una línea de centro de masas deberían entonces verse así. Intentáramos dibujar este mueble que aparece aquí, se lo mostramos a un niño y dice, está torcido, o sea, ¿o qué es? Y si lo ponemos en el contexto, entonces ahí enseguida se da cuenta lo que es. Y se da cuenta que no está torcido. Volverse un poco más grande en el cenit y volver a desaparecer por el otro lado. Para el otro día volver de vuelta. Entonces es evidente, tiene que haber un abajo. Pero no desaparece en ningún lugar. Es un arco que marcan y porque siguen la circunferencia y van a aparecer al otro día, por el otro lado, pero por detrás de nuestras espaldas, no porque vengan debajo de nuestros pies. Amigas y amigos, bienvenidos a esto que es un programa especial. Tenemos en pantalla lo que resulta primordial y fundamental para conocer todo acerca de este fenómeno de la perspectiva, de esta naturaleza. Por algún lugar, por ahí, de pronto, y de forma suelta, se escucha a algunas personas hablar de la ley de la perspectiva, ¿no? O sea, no sé quién se inventó tal cosa, no existe, no hay ninguna ley de la perspectiva. El humano, como siempre, establece un lenguaje para interpretar, en algunos casos, para representar en otros, para imitar en otros a la naturaleza. Entonces, el humano establece lenguajes desde la física, desde la matemática, desde incluso la geografía, la geoagrimensura, desde donde sea. Simplemente el humano establece técnicas para mejorar el estudio de lo que ya per se está en el entorno que lo rodea, en la naturaleza de la que forma parte. Muchos científicos conocen como las leyes de Newton, la ley de Kepler, o sea, todo bien, pero son denominaciones que algunos la toman a rajatabla como si verdaderamente fueran leyes y en definitiva son tratados para explicar y han logrado una mejor forma por muchísimo tiempo de explicar determinado fenómeno. Pero evidentemente no es ninguna ley. En el caso de la perspectiva, no fue nombrada ley por nadie, ni tampoco lo es. No hay alguien que se adjudique una determinada interpretación y le ponga ley, porque no es. Sería bueno precisar, porque es bueno venir de atrás, un poquito. Porque de atrás vienen la mayoría de los preceptos, incluso leyes y demás científicas, que siguen hasta el día de hoy. ¿Y qué pasa? No se puede desdecir, hay cosas que no se pueden desdecir. ¿Por qué? Porque esto es como un mal libro de contaduría al cual se lo retocó en algún momento, se lo maquilló para que acomodaran los números, pero con el paso del tiempo se fueron agregando otras dependencias, otras cuentas, más dividendos a lo mismo remendado que ya había, y entonces después queda un matete, ¿no?, realmente bastante complicado, ¿no? Así que ahí hay que incendiar los archivos y arrancar de cero. Esto ha pasado en la historia en muchísimos casos, específicamente hablando de la economía, pero con la ciencia, con la historia, no se puede hacer lo mismo. Y entonces hay que seguir para adelante, maquillar y seguir para adelante. ¿Cuál es el maquillaje de la ciencia? Y bueno, lo que no puede explicar directamente, o lo que ya está establecido, pero que tiene errores, pero en sí, sacando eso, se cae toda una estantería. Bueno, eso hay que tratar de buscarle un justificativo por otro lado. Y el otro lado es justamente en el lugar en donde no todos tienen acceso, que es en pizarrones enteros de trigonometrías, ecuaciones y una cantidad de elementos muy técnicos, exacerbadamente técnicos, y que evidentemente son para muy pocos de los muy pocos encima, porque serían eminencias dentro de
todo un conglomerado de encumbrados matemáticos. Así que, como dicen muchos físicos incluso, criticando a la propia física, que la mitad de las cosas son ininteligibles, la mitad de las cosas realmente son una locura, pero se justifican en que, por más loco que sea, y a veces la explicación está dada en lo más simple y lo más loco, ¿no? Cuando lo más simple y lo más loco viene a través de buscarle la vuelta. Tengo en pantalla, digamos que personajes de la llamada Edad Media y específicamente europea, ¿no? Francia, Italia, España. Eso es lo que conocemos como Edad Media y lo que conoce la historia como Edad Media. Y de hecho nadie se le ocurre cuando dice Edad Media pensar en otra cosa que no sea, ¿no?, estos atavíos, este tipo de gente, sabios, santos, ¿no?, y esta historia, ¿no? El mandato exclusivo de personajes famosos de la Edad Media y los sabios solo parece que existieron en la Edad Media europea, no hay otros sabios ni reconocemos sabios contemporáneos. Ni siquiera estos sabios tenían naturalmente la imagen diaria que tenemos hoy. Fíjense esto. De esto estamos absolutamente acostumbrados. Cuando pegamos un vistazo a nuestro alrededor, vemos las líneas rectas que confluyen en todo. Y de hecho, cualquier artista, si quiere ponerse a dibujar, y medianamente capturando lo que es la esencia de las perspectivas, puede hacer en 3-4 trazos, ¿no?, dibujos asombrosos. De hecho, hay niños que un poco lo ven esto, lo intuyen, y a partir de ahí pueden hacer dibujos realmente muy buenos, ¿no? Claro que después hay que adquirir una determinada técnica para saber cómo se llama cada uno de los puntos fundamentales que aparecen, sobre todo en el dibujo y en el dibujo que intenta hacer trazos como edificios, una calle, ciudad, perspectiva de personas, si hay una persona parada en un lugar, otra persona parada más lejos, no es porque sean más chiquitos, sino simplemente porque están más lejos, y entonces es necesario allí tener un trazado de líneas que haga que con el entorno aquello no desentone, y entonces el que esté lejos realmente se ve que está más chiquito porque está más lejos, ¿no? Nosotros hemos incluso desnudado algunas fotos del espacio de la Luna, en donde aparecen totalmente fuera de perspectiva un personaje de los que allá aparece frente a otros. Recuerden ese programa. Pero bueno, vamos a ir alternando entre las fotos reales, entre las cosas que estamos acostumbrados a ver y lo que hemos traído como material para ir viendo. Esto en sí son bocetos, dibujos, y fíjense ustedes que nada de ello nos rompe los ojos, nada de ello resalta o está torcido, como diríamos, ¿no? Si fuera de contexto intentáramos dibujar este mueble que aparece aquí, se lo mostramos a un niño y dice, está torcido, o sea, ¿o qué es? Y si lo ponemos en el contexto, entonces ahí enseguida se da cuenta lo que es. Y se da cuenta que no está torcido. No sabe cómo está ni por qué. No te sabe decir que está en perspectiva. De pronto termina de interpretar, es un mueble, es una cama, es una cajonera, ¿no? Pero justo después que le pusiste el contexto y ve que encuentra coherencia, entonces nuestro cerebro no sabe explicar qué es, pero sabe explicar si hay algo que suena mal.
Entonces, estos cuadraditos marcados sobre un punto de fuga pueden no ser nada en sí, pero si son edificios de arriba, ya cobra un sentido absoluto. Y vamos a ver varias cosas de esas. Miren este dibujo ahí a lápiz de un tren, una vía, perdón, con una casillita allí, ¿no? y unos árboles. Aquí lo que incluso interpreta, lo que intenta emular, es un hecho de una, digamos, una perspectiva falsa o de una artísticamente, que incluso se cree que el Partenón fue hecho de esta manera, de que como el ojo humano tiende a juntar determinadas líneas o a separarlas según la perspectiva, se hicieron las columnatas de una manera en la cual quedara mucho más perfecto a la vista. Esto ya es siglos en donde dominaban la construcción y donde, bueno, realmente se podía hacer arte de ello. Bueno, nos quedan ciertas dudas con determinados edificios que no corresponden a la época en la que fueron erigidos también. Y entonces eso es otro de los ingredientes por los cuales nosotros decimos, bueno, esto no encaja. Porque no puede ser que tengan caminos de tierra o piedras mal pisonadas, conviviendo con edificios cuya base está conformada por piedras rectangulares del tamaño de un automóvil, ¿no? Entonces, señores, vamos viendo distintos bocetos y no nos queda duda de lo que es, de lo perfecto que es, parece, de cómo imita perfectamente a la vida real, ¿no? Esta imagen ahí del metro es espectacular, porque ilustra exactamente lo que es el interior de un metro y uno no tiene duda ninguna y además lo ve bonito, lo ve como qué lindo dibujo, ¿no? Una casita allí, como cerca de un río en el que se refleja, y como uno incluso aprende desde ahí a establecer las perspectivas, los reflejos y un montón de cosas. Es muy interesante porque a partir de ello es como empezamos a interpretar la realidad realmente de otra manera, ¿no? Y nos empieza a sonar el mundo en el que vivimos de una manera más armónica y precisa. Dice en un tratadito aquí sobre perspectiva básica para artistas. Entonces vamos a leer esto aquí que dice: podríamos definir perspectiva como la forma de representar objetos tridimensionales en una superficie plana bidimensional para recrear la profundidad y la posición, ¿no? Un poco lo que decíamos de interpretar el mundo tridimensional en una figura plana, en un dibujo, en un boceto. Él dice, José María Parramón, en la introducción de su obra Perspectiva para Artistas, nos dice que en toda su obra pictórica hay que tener en cuenta, la perspectiva, pero sin olvidar la interpretación del color, la pincelada suelta, la espontaneidad, el pintar alia prima, al primer golpe, y con ese frescor de la primera interpretación, que admite incluso defectos, errores de perspectivas o cualquier otro, con tal de que la obra sea genuina. Y a tal efecto cita las palabras escritas de Van Gogh en una carta dirigida a su hermano Theo, y dice así: dile a Serret que a mí me desesperaría que mis figuras fueran correctas. Dile que no las quiero académicamente correctas,
que mi anhelo es aprender a hacer tales inexactitudes, tales anomalías, tales cambios en la realidad, para que salgan, pues claro, mentiras si se quiere, pero más verdaderas que la verdad literal. Y bueno, ¿qué no es el arte, sino justamente romper con reglas? Pero para ello hay que tener muy claro cuáles son esas reglas. Por eso es que cuando vemos a guitarristas eximios, bateristas, simplemente acompañando, pero de forma precisa, lisa y llana, determinados temas, o haciendo una improvisación que tiene 4 o 5 notas por compás, que no es necesario un virtuosismo, no es necesario una muestra, ¿no?, alocada de notas, es cuando realmente se puede apreciar la maestría. Es decir, que uno arranca tocando muy poquito porque no sabe, termina con la práctica tocando muchísimo porque aprende, se apasiona, porque practica y porque quiere demostrar, y después termina tocando muy poquito. ¿Por qué? Porque ya sabe demasiado. Entonces, este esquema se aplica en todo el arte. Cuando uno ya está sobrado, es cuando va a lo más básico, a lo fundamental, a lo que entiende no compite con otras cosas, a lo que entiende que tiene que ser lo fundamental para aportar. Entonces pasa obviamente lo mismo en el arte pictórico, en el arte del dibujo. Debemos, primero que nada, si queremos deformar todo, de hacer un arte en lo que vos veas y te des cuenta de lo que es, pero que esté todo mal en sí, porque esté artísticamente tratado específicamente así, necesitamos primero saber lo que estamos haciendo. Necesitamos saber al dedillo lo que es una perspectiva para poder romperla, lo que es una profundidad de campo para poder deshacerla, etcétera, etcétera. Así que digo, nos aporta mucha ricura el arte, sobre todo y fundamentalmente en este tema, ¿no? Dice la línea del horizonte, otra de las cosas que, bueno, particularmente a nosotros nos interesa muchísimo saber, dominar, entender qué es, cómo se da. La línea del horizonte, en 2 dibujos nos referiremos a ellas con las siglas LH. Por lo que la línea del horizonte es una línea imaginaria que, mirando al frente, se halla situada a la altura de nuestros ojos, ¿no? A ver, imaginaria si es que la vamos a dibujar, pero no es ninguna línea imaginaria. El horizonte, de hecho, es una línea. Es imaginaria cuando esta línea no está definida. Si yo estoy en el mar o estoy en el campo, esa línea no es imaginaria, es una línea recta que parte los ojos, donde termina cielo y tierra. Donde termina cielo y tierra. Y esto lo voy a recalcar porque una de esas dos nos las estamos rifando siempre. Y es fundamental, ya veremos más adelante. Entonces, hay casos en los que esas líneas son imaginarias, ya lo vamos a ver, porque no aparece el horizonte como tal. Tenemos montañas, escarpados, tenemos un montón de líneas que divergen, y entonces no queda claro el horizonte. Sí está, pero no nos queda claro. O es un horizonte, digamos, que no cumple ya con lo que la definición de horizonte es, una cosa horizontal, ¿no? Porque en las montañas y demás que pueden aparecer a lo lejos, realmente hay unas más altas que otras, realmente no es para nada horizontal. Y justamente ahí nos desbarajusta nuestro nivel de visión. Por tanto, aquí yo tendría este matiz, y si fuera
una clase de dibujo le diría a los alumnos que, bueno, el horizonte es una línea imaginaria en tanto la dibujamos, porque todo ese dibujo va a ser, ¿no?, una interpretación, una imaginación de la realidad. Pero el horizonte de verdad, hay ocasiones específicas en los que está, existe, lo vemos, lo palpamos y además es muy importante tenerlo allí. Entonces, dice, el ejemplo típico que se emplea para ilustrar la línea del horizonte es un día en la playa. La línea del horizonte coincide con la línea que delimita el cielo y el agua. Si estamos tumbados en la playa vemos poco mar, la línea del horizonte está baja. Si nos ponemos de pie, vemos más superficie de agua. Con nosotros ha subido la línea del horizonte. Y mucho más, si nos asomáramos a los acantilados, la línea del horizonte habrá subido con nosotros y estará muchísimo más alta. Por lo tanto, antes de empezar a dibujar, a pintar, tenemos que determinar dónde se encuentra la línea del horizonte, encima o debajo del tema que queremos representar. Incluso puede ser que se haya situada fuera del cuadro, ¿no? Y esto lo que habla cuando una fotografía, un dibujo, una toma, incluso cinematográfica, tiene encuadres distintos que incluso tienen su nombre. Si es desde arriba hacia abajo es en picada, si es al medio es en medio, si es de abajo hacia arriba es contrapicado. Y bueno, y para fotografía también se suele utilizar esta denominación, no tanto en dibujo, se debería, o tal vez específicamente en cursos de dibujo se trata, pero nunca he escuchado el concepto, que es muy trasladable desde el cine a los encuadres de lo que queremos dibujar, porque también estamos encuadrando un dibujo, una figura, una escena que queremos representar, ¿no? Así que el contrapicado es desde abajo hacia arriba, y el medio, obviamente el que todos conocemos, y el picado, que es desde arriba hacia abajo. Ya lo vamos a ver con ejemplos y con fotos, ¿no? Dice, otro de los fundamentales puntos de la perspectiva es el punto o puntos de fuga. Porque justamente muchas veces hay líneas que convergen o dibujos que pasan a tener dos puntos de fuga según los lineamientos que vayamos a ver dentro de lo que está representado. Y explicamos. En los dibujos dice, nos referiremos a ella con las siglas PF o de punto de fuga. Los puntos de fuga se hallan siempre situados en la línea del horizonte. Si observamos la figura de abajo, que representa a los andenes de una estación de tren, vemos que todas las líneas paralelas, perpendiculares al horizonte, confluyen en un punto al que denominamos punto de fuga. En un dibujo se pueden emplear uno o más puntos de fuga según como sea la perspectiva. Perspectiva paralela, a la que algunos llaman frontal, con un solo punto de fuga, perspectiva oblicua, con 2 puntos de fuga, y perspectiva aérea, con 3 puntos de fuga. Si observamos la figura de abajo, notaremos que en la perspectiva aérea nos quedan 2 puntos de fuga fuera del plano del cuadro. Es decir, fíjense ustedes que en este caso, si queremos dibujar una casa en la esquina, ¿no?, con 2 calles, y bueno, la historia es esta: una perspectiva oblicua en la que vamos a tener desde la arista de la casa que da en la esquina, tanto como la vereda y demás, y la línea que nos va a marcar la calle, desde esa arista y la línea del piso hacemos un trazado el cual termina en un punto en el horizonte. Y lo mismo hacia el otro lado, y estas deben, ¿no?, converger, digamos, con el trazado
justamente horizontal para que esta perspectiva tenga una justeza, que realmente sea correcta a los ojos, porque así la naturaleza es. Y que si le fallamos realmente a esto, bueno, vemos algo raro. Por eso es que de pronto vemos y notamos claramente fotografías con gran angular, donde esto está exacerbado, donde los puntos de fuga de perspectiva oblicua están doblados, torcidos, demasiado abiertos, ¿no? O justamente con las cámaras ojos de pez, que no solo son gran angulares y por su característica logran como una esfericidad de la escena, lo cual hace también que todo el radio de visión sea mucho más amplio y los comprime en una imagen más chica. Quiere decir que podemos ver más con un ojo de pez de lo que veríamos con una cámara rectilineal, pero claro, distorsiona tanto la imagen para que, bueno, justamente pueda caber dentro de ese encuadre por el concurso de esa lente, ¿no? Así que bueno, tenemos la perspectiva paralela, que es la que casi todos conocemos y que él puede ser también medianamente chanfleada u oblicua, o puede ser como las vías típicas de tren, que es derecha, así, pero en sí se llama paralelo, ¿no? Y después está la perspectiva aérea, que entonces nos da otro, que acá es necesario también establecer unas líneas de punto de fuga hacia abajo, porque el horizonte inferior es el que estaría marcándonos el fin del suelo, digamos, la base en donde esa figura o ese objeto aéreo se va a fijar, va a mostrar como referencia. Así que bueno, realmente y básicamente sirva esto para medianamente ir entrenando el ojo con esto, ir entrenando lo que, bueno, a posteriori vamos a ir afinando, evidentemente. Bueno, ¿cómo la estás pasando? Saludos a los que se vienen enganchando. Y estamos tratando la perspectiva el día de hoy y tenemos muchísimo material. Ya te digo, no sé cómo lo voy a hilvanar porque tengo video, tengo dibujos, esquemas, tengo un montonazo de cosas, pero la vamos a ir llevando. A ver, contrastando con lo que observamos directamente y con lo que era imposible que en la edad de los sabios, porque tenemos que citarlo a estos sabios, ¿por qué? Porque de ellos heredamos, digamos, toda la sabiduría que hoy tenemos. Hay que citarlos porque desde ahí es donde viene todo, y ellos, con todas sus leyes y todas las cuestiones que osaron presentar para la sociedad, para la ciencia y dejar marcadas hasta el día de hoy, no tuvieron la posibilidad, como tenemos nosotros, de ver un avión desaparecer en el horizonte, de ver un globo aerostático desaparecer en la distancia. No tenían posibilidad ninguna de ver las cosas que desaparecían del cielo. Y todo lo que imaginaron tenía que ver con la Tierra. O si no, interpretar fenómenos del cielo para establecer cuestiones del suelo. Y fíjate vos, vamos a repasar y vas a ver los errores, porque no puede ser de otra manera tener la ciencia que tenemos hoy si no es basada en estos errores, estos conceptos que ¿por qué se siguen defendiendo? Esa es la historia. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, obviamente una esferita de la cual hemos trazado, como se dice que así es, un punto desde el centro, varias líneas desde el centro, ¿no?, a distintos grados, las cuales van a marcar
la perspectiva que los objetos que sobrevuelan esta superficie van a respetar y seguir. Me explico. Si aquí, como en el caso de la imagen que tenemos en Vandalia, ¿no?, tenemos en ese puntito así superior, allí arriba, un individuo que podemos prácticamente ser nosotros. Ese individuo va a estar mirando en línea recta, por un lado, y en línea recta va a tener como un horizonte, un determinado horizonte. Pero también va a establecer un triángulo en cuya hipotenusa es donde ve alejar los objetos aéreos, ¿no? Entonces, los objetos aéreos, como en el caso, y no en vano trajimos la figura de un globo aerostático, porque en realidad desde el aire nos ofrecería, siendo como la ciencia casi nos obliga a percibir, y no lo es, lo veríamos de una forma muy particular. Fíjense que si un globo aerostático con su formita que tiene, ¿no?, un gran globo y una canastita debajo, es ideal para analizar este fenómeno. Porque si fuera en un plano y se alejara en línea recta, es muy distinto a lo que nosotros vamos a ver a varios kilómetros de ese globo, incluso haciendo un zoom, porque nuestra vista realmente no nos alcanzaría, y además algo aéreo para que abandone el horizonte tiene que estar realmente muy lejos. Así. Si, repito, si el globo siguiera, como dicen, una altura fija siguiendo esta curvatura, tiene que estar siempre la canasta obviamente apuntando al centro de masa, de gravedad, evidentemente. Al alejarse, desde nuestra perspectiva, el globo no se aleja derechito porque va a ir siguiendo este centro de masas. No notaríamos a 1, a 2, a 10 kilómetros, ¿no? Pero ya a 15, a 20 kilómetros o 30, en donde tenemos que hacer un zoom, y ahí sí apreciaríamos que el globo sigue ese centro de masas, y entonces lo veríamos en esa perspectiva, la cual estaría mostrando la canasta hacia nosotros. Lo mismo exactamente pasaría con un avión, que siguiendo esa curvatura, a lo lejos tendríamos que ver la panza del avión, ¿no? La cola hacia nosotros un poco más alta que la nariz. Entonces lo veríamos realmente bastante de abajo. ¿Quién ha visto alejarse un avión, a no ser que vaya a aterrizar? Pero incluso ni siquiera los aviones clavan el pico para aterrizar, eso siempre lo vemos. Los aviones siempre mantienen, incluso en el aterrizaje, el morro hacia arriba. O sea, deben mantener la sustentabilidad y el eje de la nave del avión, o sea, siempre va, digamos, como que paralelo al piso. Así que entonces nosotros, señores, sí o sí, tendríamos que ver bajo ese criterio algo así. Haciendo zoom, cuando se van alejando, casi llegando al horizonte, lo que exactamente tendríamos que ver es esto. De hecho, es justamente una representación en 3D en la cual nos hemos parado en la perspectiva del observador para ver estos objetos que estaban en una altura perpendicular siguiendo esta curvatura. Bajo ese criterio, estos dos objetos que siguen
una línea de centro de masas, deberían entonces verse así. ¿Por qué en la naturaleza no se da? ¿Por qué nosotros hacemos zoom? A no ser, bueno, en nuestro caso, cuando vemos de oeste a este, que es lo que más vuelos tenemos, pues del otro lado tenemos el Pacífico, el Atlántico, ya no los vemos. En Uruguay lo que tenemos aquí en Montevideo es hacia el este el aeropuerto de Carrasco. Entonces sí, en muchas ocasiones los vemos así, porque en corta distancia, Montevideo tiene 40 kilómetros de largo, así que, y nosotros estamos más o menos en la mitad, a los 20 kilómetros, así que realmente a los 20 kilómetros vemos que el avión medianamente, no tampoco así como se ve ahí, pero le vemos porque está aterrizando, o sea, está perdiendo altura y está bajando. Pero si no, hacia el oeste, que se alejan, en ningún momento, incluso cuando van a pasar y desaparecen en el horizonte, con un zoom o con un telescopio jamás lo vemos de esta forma, sino recto, chiquito, y va desapareciendo lo más chiquito y brumoso entre justamente la bruma del horizonte, pero no. Y bueno, y en caso de los globos, jamás en la vida hemos visto un globo así. Estaría torcido, estaría ganando el viento y estaría justamente siendo empujado. Pero el globo, por más empujado que esté, siempre va, o sea, el globo no se tuerce. El peso justamente que tiene abajo, ese es el centro de masas, y eso sí va a estar apuntando siempre en forma vertical. Y no va a seguir ninguna curva. Si la siguiera se vería así, pero jamás. Los globos siempre los vemos verticales, alejándose. Entonces, bueno, ¿no? Es un gran punto para que hagamos la observación por nosotros mismos. Estamos cansados de verlo, ¿sí? Estamos mirando el globo bien desde abajo. Acá justamente dobla, digamos, la perspectiva de la cámara cuando vemos en el horizonte el globo. Evidentemente vamos a agrandarlo, para algo tenemos compartimos la pantalla. Sí, globo desde abajo. Cambiamos la perspectiva a la vista de horizonte. El globo, cuando se aleja, evidentemente debe mostrar la canasta hacia nosotros, ¿no? Y el propio globo hacia atrás. ¿Por qué? Y bueno, por esto mismo, porque el globo está siguiendo un, digamos, centro de masas, o sea, va hacia el centro. Esto es lo que nos dice los globoloides cuando nos explican que no pasa nada, que el avión nunca se va a ir para el espacio si va en línea recta, porque esa línea recta las sigue ¿no? haciendo esta línea que vemos acá. Absolutamente imaginaria. Esto sí que es imaginario. Si hay algo imaginario en la vida, es esto. Entonces, claro, señores, no sé por qué está apareciendo en toda la pantalla. Esto es bastante raro. Debería aparecer aquí. Está hundido, digamos. Nosotros hemos establecido un plano donde le pegamos justamente el plano, y acá para demostrar que está incluso, ¿no?, la quilla hundida debajo de lo que es este plano representado. Y simplemente lo que hicimos es un programita de animación. Lo que hicimos es alejar. ¿Por qué muestra esto? Porque justamente aquí es tan finito que no hay forma, o sea, es un plano. Y al alejarlo desde aquí, lo que muestra es que desaparece. No hay ninguna curvatura. Digo, si hubiera una curvatura, al hacer esto no se podría ver. Esto acá que estoy mostrando no se podría ver. Esto es porque estoy al ras del piso y te demuestra que en realidad estoy ahí, ¿no? Está hundido en este plano el barquito. Entonces, simplemente alejándolo, y no es un programa que tiene perfección y está preparado para nada más que para justamente diseñar arquitectura y esa historia. Y evidentemente tiene que seguir
las perspectivas, las leyes naturales. Y entonces podemos ver claramente que el barquito desaparece simplemente porque se aleja y desaparece. Y desaparece obviamente primero el casco, como podemos ver, y después la vela. No, se hace chiquito. Ahí justo estamos, ahí va, ahí está, desaparece, ya vemos apenitas el mástil, y eso porque es lógico, y acá no tiene ningún efecto de refracción, no tiene absolutamente nada. ¿Y por qué dicen que tendría que, si fuera plano, alejarse, aunque se aleja y mantiene la misma naturaleza, desaparece el casco antes que la vela? Y porque se comen la atmósfera, que después lo vamos a ver. Esto porque estaba acá en el orden y ya lo tratamos, pero si no, la atmósfera hace que incluso el barco no se vaya achicando. Y otros fenómenos. Bueno, acá tenemos, ¿no? Esto que hemos hecho, hemos agarrado un gran mapa, lo hemos puesto en un almohadón, ¿no? Para darle una curvatura, medianamente al tamaño del mapa. Esto es un mapa que tiene casi 1 metro, ¿no? Es un plano de casi un metro. Así que lo pusimos en el almohadón y le dimos más o menos la curvatura que debería tener si la Tierra fuera plana. Y está totalmente fuera de escala el avión y todo, pero es ilustrativo, ¿no? En el sentido de que el avión va a mantener siempre la altura del alambrecito, ¿no? Con respecto a la base y al piso. Así que alejándolo es lo que deberíamos ver, y una vez más lo demostramos cuando desaparece en el horizonte. Los aviones deben mostrar su pancita cuando desaparecen en el horizonte. Sí o sí. ¿Por qué? Y porque justamente están siguiendo, ¿sí?, esta misma verticalidad que, según los pelotoides, esa verticalidad va hacia el centro de la Tierra. Entonces deben seguir durante todo el trayecto esa verticalidad hacia la Tierra. Bueno, fenomenal. Si querés ni te lo discuto, pero explícame vos por qué cuando se alejan hacia el horizonte no se ve como debería verse el avión de pancita, culito para arriba y naricita para abajo. ¿No? Entonces, muy sencillito. Esto, de hecho, creo que 3-4 años tiene esto que lo habíamos hecho. Entonces, naturalezas de perspectiva del Sol, señores. Por ahí alguien dijo que justamente para demostrar que el Sol desaparece por el concurso del giro de la Tierra y no porque desaparece en el horizonte, todas las denominaciones son incorrectas porque apuntan justamente al fenómeno que se da. El Sol amanece, el Sol se oculta, el Sol desaparece. Nunca y jamás es la Tierra rotó, la Tierra se esconde, la Tierra está encenida. No. Es muy loco porque lo más fácil que hay es decir, el Sol se esconde, la Luna se esconde. El Sol amanece, la Luna amanece. ¿Por qué? ¿Por qué amanece la Luna? Porque amanece el Sol. Entonces, está el desparpajo que ya de chico a vos ya te meten la contrariedad en la cabeza, y ese niño se ve herido cuando es grande cuando le dicen lo contrario. Ahora te están queriendo volver a la lógica, y para vos la lógica es el mundo del revés que te pintaron. Así que para vos volver a la lógica es como una falta de respeto absoluto.
a vos, a ti, a la ciencia, a la institución que defendés, porque no sé por qué, no sé qué raro hechizo juega allí. Pero bueno, a propósito del Sol, tenemos un videíto acá, un material que nos encanta porque justamente es de esos días que se dan, viste, una vez, 2 veces en un año. Un cielo límpido en el que vos ves a la naturaleza del Sol manifestándose como es a pesar de la atmósfera y todo. Que es un Sol pequeñísimo que se termina alejando, achicando, como en realidad naturalmente es. Esto no se puede emular bajo ningún otro efecto que el que verdaderamente es. ¿Me explico? O sea, esto si pasa, echa por tierra todo lo que nos intentan explicar con respecto a que el Sol simplemente mantiene su tamaño y lo que hace es desaparecer detrás del horizonte porque la Tierra se movió con respecto a él. No. Cuando una sola vez pasa esto, echa por tierra todo. Y entonces realmente lo que acá ves, por única vez, tal vez en el año, es la naturaleza tal cual es. Ver achicarse al astro rey para desaparecer en el horizonte. Así lo hace siempre. Lo que pasa que, y fíjate vos, ¿cómo sería esto visto de la montaña? Ese día haberlo visto de la montaña sería realmente un espectáculo increíble. Ver alejarse realmente el Sol así. ¿Por qué lo digo? Porque incluso con la refracción mínima que hay, está al ras del agua. Fíjate vos. Está al ras del agua. ¿Cuáles serían las condiciones para que realmente se viera este Sol hermoso alejándose, aún así al ras del agua? Así que digo, es maravilloso esto. Y de estas imágenes, obviamente, hay muchas. Que haya sucedido una vez solo en la historia de la humanidad, ya te marca que es imposible lo otro. Y que en realidad cuando el Sol llega al horizonte y se agranda, como en el caso de la foto que vimos, es simplemente porque está la atmósfera jugando su papel ahí. Ahí vemos el skyline también agrandado. Esos edificios están aumentados en sí y cortados también por efecto de este aumento que genera la propia atmósfera. Y hemos visto una cantidad de experimentos y hemos hecho nosotros, que te vamos a traer más tarde, de justamente cuando el concurso de la atmósfera entra en juego en la visión y en la perspectiva. Amplía absolutamente todo. Por eso incluso no se debería ver de chiquito que es esta ciudad sin la atmósfera, aunque con un buen zoom la verías, pero se ve mucho más por este contraste y porque justamente, fíjate vos cómo amplía y totalmente, porque detrás de esa ciudad hay más atmósfera, porque el Sol todavía está alto, y justamente esa atmósfera hace que el Sol se vea mucho más grande que ese pedazo de ciudad. Digo, es una imagen también absolutamente reveladora desde el punto de vista de lo que genera la refracción, de lo que genera el Sol, de lo que incluso nos tergiversa la ubicación real del Sol. Porque sabimos, en un vaso de agua metes un lápiz y el lápiz se tuerce. O sea que por efecto de la refracción que le genera el fluido agua a los rayos de luz que a nuestros ojos tira el lápiz, se ve torcido, o sea que está en otro lugar del que debería estar. Entonces, ¿cómo
Si la atmósfera genera el tamañote enorme del Sol cuando está más chico en sí, pero claro, desde nuestra perspectiva, está muy lejos, casi por desaparecer de nuestra vista, y con un radio de atmósfera mucho mayor justamente por la distancia, por el efecto acumulativo desde nuestra perspectiva de atmósfera. Entonces, es muy ilustrativo y maravilloso verlo así. Porque está más lejos, debería verse como lo vimos en la imagen de hoy, más chico. Es el lugar en el que el Sol se debería ver más chico, sin embargo se ve más grande. Imagínate vos el poder de la refracción allí. Y bueno, y los muestran simple y llanamente estas pelotas. Evidentemente el fotógrafo tiene pelotas en su cenit, arriba de su cabeza también tiene pelotas, así que si mira hacia arriba ve lo que podría ser cualquiera de estas pelotas, el Sol, la Luna o las estrellas. Y si estos globos fueran un firmamento, justamente es así como los ve. No es que las pelotas, los globos esos de allá más lejos estén más bajo ni estén más altos, están todos a la misma altura. ¿Se entiende? No es que las estrellas, no es que el Sol y la Luna cuando está allá esté más bajo, está a la misma altura. Solo que la perspectiva hace que esos objetos bajen hacia la altura de mis ojos y el suelo suba hacia la altura de mis ojos. Entonces convergen allí. Claro que los sabios y en la antigüedad estas cosas eran bastante más complicadas de poder ver. Y si la veían de un modo muy local. O sea, imaginarse al firmamento en esta naturaleza era bastante imposible. ¿Por qué? Por este fenómeno que te digo. La veían aparecer desde un lugar, ¿no? Y sobre todo chiquitita, como se veía de pronto en algunas ocasiones la Luna o el Sol, volverse un poco más grande en el cenit y volver a desaparecer por el otro lado, para el otro día volver de vuelta. Entonces es evidente, tiene que haber un abajo. Y en eso se basa nuestra ciencia. Hay un abajo. Cuando nos preguntan por la estructura de la Tierra plana, nos preguntan, ¿y qué hay abajo? Justo porque siguen el mismo fenómeno de discernimiento de estos sabios. Pero no, señores, porque el cielo y todo, la luna y el sol hacen un arco. Cuando se siguen cuando, por ejemplo, se hace un time lapse. Cuando se hace un time lapse, ¿no? Desde cierta distancia se sigue la trayectoria que hacen luna y sol, incluso las estrellas, marcan un arco. No muy pronunciado, evidentemente, porque en nuestra visión vemos muy poco del arco total que marcan. Pero no desaparece en ningún lugar. Es un arco que marcan y porque siguen la circunferencia y van a aparecer al otro día, por el otro lado, pero por detrás de nuestras espaldas, no porque vengan debajo de nuestros pies. Claro, nosotros lo vemos y vemos esa inmensidad. Vemos como si fuera, porque la sensación siempre es del cielo que como fuera abovedado. Y entonces, es obvio, vienen desde abajo, pasan por arriba nuestro, van hacia abajo y vuelven a aparecer el otro día. O sea, es como que bastante elemental verlo así. Y digo, y bastante correcto y preciso para lo que lo veían los antiguos. Es muy intuitivo y es real, fue real para ellos. Pero todas las pruebas daban que en realidad,
y sobre todo hoy cuando tenemos un mapa de Gleason donde eso lo podemos ver perfectamente, van a una misma altura circundando, porque es así como desaparece. Cuando vemos el video en el que el Sol se va afinándose en un puntito y desaparece de nuestra vista, y rato después desaparece la aureola de luz, porque incluso después que desaparece el Sol todavía seguimos viendo la claridad, porque seguimos viendo el radio de luz que todavía siguen teniendo allá a la distancia, en donde va perdiendo, al igual que nosotros, la fuerza del Sol. Y eso lo tenemos también aquí en un videíto. Tenemos también aquí en un videíto que lo hemos experimentado nosotros. Bueno, esto es lo mismo que el globo, ¿no? Entonces es la misma perspectiva que el globo, para explicar tanto con globo como con avión. Bien, nosotros hemos elaborado, aparte de un videíto para ver la perspectiva la perspectiva aérea, porque a ver, conocemos muy bien y podemos decir una cantidad de cosas acerca de la perspectiva, el punto de fuga y todo lo que sea desde la Tierra, y todo lo circunscribimos a lo que conocemos aquí en la Tierra. Del cielo muy poco lo que vemos y muy poco lo que incluso al mirar arriba interpretamos como que realmente líneas rectas que convergen en nuestro horizonte. Entonces hemos puesto a 10 centímetros una cuerdita, un hilito, una lanita, ¿no? A todo lo largo de su extensión, 10 centímetros, ¿sí? No tiene ni panza ni nada, en el medio también daba 10 centímetros. Entonces hemos puesto la cámara, ¿no?, al ras de la mesa, un poquitito en picada, ¿sí?, pero para ver cómo ya en ese poco tramo, a ver, no tiene ni un metro y algo de tener, si tiene. Pero fíjate vos ahí cómo esa cuerda ya tiene una perspectiva que tiende, si eso fuera un par de metros más largo, ya se juntaría con la mesa desde nuestra visión. Pero está absolutamente paralela a la mesa. Entonces entiéndase como mesa la tierra o el mar, y entiéndase la cuerdita como el cielo. ¿Qué pasa? Y fíjate vos, al alejar la bola, y además vamos tocando desprofeso la cuerda para que veas que en realidad viene siguiendo la cuerda. Y lo que hace es alejarse. Se aleja el Sol, se aleje. Fíjate vos, además en un metrito, cómo cambia el tamaño. Es una pelotota además, ¿no? Hay una humedad enorme. Pintamos una canica, una bolita con témpera amarilla, y todavía está ahí. La toco y todavía me mancha los dedos. O sea, no se ha secado. Pero quería usar esa canica para que vos veas, porque con la canica se iba a notar más. De acá se iba a ver, pero allá en la punta, la canica iba casi a desaparecer. Pero bueno, lo único amarillo que teníamos era la bola esa, así que ahí así lo pintamos. Pero está clarísimo lo que hace, ¿no? Y realmente parte de una cuestión en la que mide 10 centímetros y está a 10 centímetros en todo su trayecto la cuerda. Entonces, a ver, está claro, señores, que perdemos lo que es la perspectiva del cielo y que las cosas se alejan. Bueno, intentamos meterle, pero le erramos a la perspectiva de la pantallita, así que dejamos sin efecto. Pero acá simulamos un skyline de edificios. O sea, pusimos una cajita, una pila, una piedra como montaña y un rascacielos, ponele. Y también la cuerdita como cielo. Y ahí, acá lo pusimos un poquitito más al ras de la mesa para justamente ver la fata morgana que hace ahí. Fíjate cómo solo en una mesa
brillosa y desde nuestra perspectiva genera eso. Si fuera curvo, ya no lo hace eso. Eso lo hace porque es una reflexión recta, que además es una reflexión casi como que a todo lo largo. Lo que pasa que desde esta perspectiva es de la única manera en la que se ve, y es como una sucesión de líneas lo que hace que, ¿no?, se alargue todo ese fatamorgana hacia nosotros. Y ahí lo que hemos puesto simplemente es la atmósfera. Y mirá lo que hace la atmósfera. Ahí, obviamente, está un poco exagerado todo, pero lo que hace es cortar totalmente los edificios. Pero no desaparecen detrás de ningún horizonte de nada. Simplemente, al ponerle un aumento como el que genera la atmósfera, simplemente se cortan. Es lo que vemos en la naturaleza y lo podemos reproducir directamente en una mesa, como muchísimas cosas. El experimento de Eratóstenes lo produjimos en una mesa y a ese criterio la mesa era circular, era esférica. Y no, señores. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Bueno, hicimos como un zoom para ponerle la atmósfera. Y es evidente, ¿no? Y a mayor atmósfera, ¿no?, a mayor refracción atmosférica, más hundidos los edificios aparecen. Así que le pusimos menos, o sea que arrimamos más el aumento hacia los edificios y directamente al aumentar, evidentemente quedan, no porque tenga incluso esa base. Si esa base no tuviera, si tuviera la lente pegada a la mesa, el fenómeno es lo mismo, corta los edificios en la línea del horizonte por un tema de refracción. Queda clarísimo, ¿no, gente? Clarísimo. Bueno, teníamos esto porque fíjate vos que además esto del cielo, esto es lo que vemos también, no perdamos, ¿no?, que si la cuerdita son las nubes, también cómo actúan las nubes en la ciudad, como nosotros vemos a lo lejos venir las nubes y son inmensas de repente, y además vemos que son, vemos que allá viene todo oscuro, viene como todo poblado, y cuando las nubes llegan acá resulta que estaban re separadas una de otra, y vienen todas paralelas entre sí, todas juntas, se pueden mover un poco o no, pero a la lejanía las nubes se ven todas juntas, como que se viene una gran tormenta, y cuando pasa para arriba de nosotros resulta que en realidad venían todas bastante más abiertas y no traían lluvia. Tenemos que aprender a mirar el cielo en perspectiva, porque si no nos estamos perdiendo mucho de lo que la perspectiva tiene para ofrecernos. A este criterio justamente vamos a ver, porque tenemos más imágenes como esta, y como, ¿no?, cuando nosotros vemos desde abajo, y esto, ¿no?, en la condenada vida podían ver los sabios, tampoco, por el edificio más alto que tenían era una iglesia y no tenían, y era abovedada y esto, y tenían recovecos, cosas, no podían verla y compararla con otras cosas. Te digo desde lo que uno ya se cría viendo y de lo que después en una academia o algo te pones a delinear y a trazar. Solo los artistas podían tener el acceso a la perspectiva, que no los científicos. No necesariamente, además un científico justamente tiene el hemisferio izquierdo desarrollado. Entonces no va a pensar, no piensa en modos artísticos. Solo el artista vino a aportar después todo el fenómeno de la perspectiva. Tengamos en cuenta eso, además de todo. Yo acá me parece que no tengo ingresada en este compilado, si me permitís, la voy a ingresar a la imagen siguiente de esta, que es la que le hemos trazado
unas líneas. Esta no es, esta. La que hemos simplemente seguido las líneas de los edificios. Y vamos a ver qué nos da. Y maravillosamente, en este caso, que son edificios absolutamente rectos hacia arriba, cómo convergen exactamente en un punto de fuga. Y es maravilloso. Hacé la prueba, agarrá una foto de esta y empezá a trazarle las líneas. Y quedás asombrado porque realmente cada una de estas líneas, conforme las iba trazando, iban convergiendo todas, ¿no?, en un maravilloso punto. Entonces, si vos lo dibujás, y bueno, alguno no muy ducho así, ¿viste? Te puede decir, pero eso está torcido. Te quedó torcido, compadre. Sin embargo, ¿no?, la foto te desnuda de la realidad que, sin ninguna distorsión de ninguna lente ni nada, y justamente fotografiando edificios que se supone están a escuadra y que son medianamente rectos. Obviamente, convergen en un punto maravilloso de fuga. Todas las aristas. Y bueno, y hay que seguir con más edificios para realmente ver cómo la perspectiva se va dando así, y con cada columna, cada cosa que esté vertical, se va dando así. Y hoy podemos hacer ejercicios para ver, por ejemplo, si una foto fue modificada, si fue recortada, si una foto está bien centrada, si una foto está en picada o está contrapicada, porque al trazar, por ejemplo, unas líneas sobre la propia geometría de la foto, ahí nos damos cuenta. Entonces, si realmente les trazás desde sus ángulos perfectos unas líneas que se crucen, y después le cruzás en perpendicular el horizonte, y ahí te das cuenta si la foto realmente está centrada al ojo del fotógrafo, ¿no?, o si está, ¿no?, levemente, como en este caso, está levemente picada. Porque el horizonte claramente está allí, donde están esas montañas, pero el centro mismo de la foto no está dando en el horizonte. ¿Viste? E incluso no está parado derecho en la carretera. Porque si se hubiese, ¿no?, está clarísimo que si se hubiese parado sobre la línea media y hubiese apuntado, podía haber centrado bastante, aunque la carretera no llegue al horizonte, podía haber centrado bastante en el medio de la foto la desaparición de la carretera, siendo que es bastante recta, no hace ninguna curva. No. Pero otra de las cosas que quería rescatar de esta foto es justamente la perspectiva del horizonte. Y acá se ve clarito como las nubes, que están medianamente en la misma altura o en el mismo rango de altura, al horizonte se ven más pobladas porque se juntan más, pero se juntan por perspectiva. Están exactamente en la misma altura, no desaparecen bajo ninguna curvatura de nada, como vimos con la cuerdita y como lo reseñamos en ese ejemplo. Resulta que, mirá, no está tan nublado, o sea, hay agujeros, las nubes están como algodón, todas separadas. Y allá también en el horizonte siguen la misma naturaleza. Lo que pasa que, evidentemente, se nos van juntando por perspectiva y parece que estuviera más nublado allá que acá. Pero algo que nos dice cómo está allá es viendo las nubes como están aquí, arriba de nuestra cabeza. ¿Está claro? Entonces, cada vez que mires al cielo,
hacer ejercicio de verlo justamente como la perspectiva que tiene y que es. Y entonces vamos a tener desde ahí todo el tiempo una visión de la naturaleza fantástica, distinta. Porque cuando el avión se va y el avión está por debajo de las nubes, cuando son nubes bastante altas, sigue ese recorrido y va a desaparecer el horizonte y no lo vemos con el pico hacia abajo y la cola hacia arriba. Le hacemos un zoom y traemos de vuelta el avión y el avión sigue en línea recta. Entonces es interesantísimo esto y no perder nunca el hecho de que porque lo veamos caer al cielo, porque lo tenemos asumido desde la Tierra, la Tierra se nos levanta a la altura de los ojos. Estamos acostumbrados a ver eso. Y de hecho, no debería ser así si nosotros mínimamente nos eleváramos. No importa cuánto, mínimamente. ¿Sí? Una pulga puede ver a todo a su alrededor un horizonte plano, estando, sí, en una pelota de básquet, ni siquiera tanto. En una pelota de básquet, una pulga ve este horizonte. Ahora, la pulga apenas sube a uno de las arruguitas, de las pequeñas montículos que tiene la pelota de básquet, apenas se sube ahí, ya el horizonte es otro. Cambia el punto en donde está de la esfera y el horizonte ya es otro, porque está en una pelota. Y si sube 1 centímetro, nada más que 1 centímetro, jamás su horizonte de pelota se le va a venir arriba a los ojos. Jamás. ¿Por qué? Justamente, geométricamente, está en una pelota de básquetbol. Así que el horizonte de la pelota de básquetbol va bajando. Todos los granitos de la pelota de básquetbol, todos esos puntitos, todas esas protuberancias que tienen, se van a ir curvando y bajando a medida que la pulga va subiendo. Eso es clarísimo. ¿Cómo es que en la naturaleza esférica de la Tierra no pasa eso? Señores, que subimos al Everest y sigue el horizonte en nuestros ojos. Y tiramos un globo a 30 y a 40.000 metros y sigue a la altura de la cámara. Es imposible, porque justamente, aunque para el tamañote que se supone que tiene la Tierra y esa esfera, subir a 40 o 30.000 kilómetros es casi justamente subirse al montículo de la protuberancia esa que tiene la pelota de básquetbol. Pero tengan en la mano y fíjense, esa protuberancia es significativa. Y evidentemente, esa que tenemos ahí arriba, en la que estamos parados, es la protuberancia más alta de toda la pelota de básquetbol. Porque por su naturaleza esférica, el cuarto, el quinto, la sexta protuberancia ya está más baja que esa. Y en un radio circular hacia afuera, cada vez más bajas van a estar esas protuberancias. Sí o sí, ya no importa el tamaño. Así que elevándonos a una altura del doble de la protuberancia más alta en la que nosotros estamos parados, todas las demás están más abajo. Entonces, señores, es muy gráfico. ¿Cómo nos sucede eso en nuestra naturaleza esférica de la Tierra? Es muy loco. Y no sucede, evidentemente no sucede, porque jamás fue esférica. Así que, señores sabios, discúlpenme que una y otra vez
refiero a ustedes, pero no tenían forma de ver más allá de una montaña muy alta, y no sé qué por ahí, por Italia, Francia, España, ¿no? Cuántas cosas tan altas pueden tener al acceso a la mano si no eran alpinistas o si no eran escaladores, cosa que un sabio escalador está medio raro, así que directamente y jamás pudieron observar, me juego entero, dijera mi viejo, ninguno de estos sabios, la vista desde ninguna altura importante. Decíamos que está ubicada ahí como en este mapa, así, sin escala ni nada, más o menos en el lugar en donde el observador se encuentra. Como para ver más o menos el lado del mundo en el que está. Y una persona parada allí tiene, siguiendo la extensión del cielo, siguiendo justamente ese ecuador que le hemos hecho, todo a su alrededor, es lo que ve. O sea, las estrellas van a ir, o fueron, circulando en ese radio, así, siguiendo eso que es el ecuador celeste, esa línea negra, y todo el resto de los astros atrás. En donde, para un lado, como ya lo muestra la foto, se inclinan sobre un cierto, digamos, eje imaginario, y del otro se inclinan hacia el otro. ¿Vieron cómo se abren las estrellas? Pero girando exactamente para el mismo lugar. Y esto justamente está en el medio. Por eso es que si el observador le da la espalda a un polo, entonces sí, las otras van a girar desde su perspectiva en forma contraria. Pero simplemente porque eligió un polo y miró, a uno le dio la nuca y al otro le dio los ojos. Nada más. Entonces esto es interesantísimo verlo allí porque el observador va a tener su atmósfera propia, su bóveda propia y su amanecer y su ocaso de los cuerpos celestes que tiene en su radio de observación. No otros, no puede ver el resto del mundo. Y digo, tiene que ir al Ecuador o un poco acercarse al Ecuador para recién ver Polaris. Si no, Polaris va a ir bajando como el hilo que hemos mostrado en la mesa. Simplemente por eso no se puede ver Polaris desde todos lados, señores. Incluso lo he escuchado de astrónomos eso, ¿no? ¿Por qué Polaris no se ve de todos lados en ese caso? No, señor, ¿cómo se va a ver Polaris de todos lados? O sea, te estás morfando la perspectiva. Porque para desaparecer el Sol en perspectiva, necesariamente debería achicarse e irse. Y algunos afirman, no, el Sol nunca se achica cuando se va. Bueno, señores, sí, se achica. Que sirva y que nos abra ese espectro y que podamos ver la naturaleza de lo que nos rodea con otros ojos. No es lo mismo ya cuando mires al cielo, veas que todo desaparece en una línea recta, todas las nubes están en la misma altura, igual que el cielo el suelo se te viene a la altura de los ojos, el cielo baja a la altura de tus ojos. No te olvides nunca de eso. Y todo lo que pasa por arriba. En fin, señores, muchísimas gracias. Esperemos que, repito, que haya sido útil. Y si es así, compartilo. O hacete algún clipcito o algo de alguna parte que te haya gustado. Y invites a la gente a verlo, a que decida si verlo entero o no. Y bueno, déjanos tu comentación, que es fundamental. Señores, gracias. Un abrazo enorme. Nos vemos el viernes con otro gran tema de Viernes Místicos y demás. Saludos, se los quiere, adiós. Aquí finaliza Emisor.